Siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva junto a Consuelo Saavedra, Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Colbún, transforma, impulsa, sueña. Mejora tu inversión con la Raín Vial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Somos GTD, más que tecnología. Gana tiempo con 360 Connect de PCI. Paga tus autopistas en tagtotal.cl. Vuelve a Rienda y Vuela de Vita Rentacar para llevarte directo a Miami. Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Duna, noticias y sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos de este día, lunes 5 de mayo del año 2025. 5 del 5, Nicolás Consuelo, buenos días. 5 del 5, sí, efectivamente el 5 del 5. ¿Cómo estás, Consuelo? Del 25, así 5, que 5 y 1, rima. 0. Pero no vamos a hacer ningún comentario al respecto. Una de las cosas que nos caracteriza es que somos buenos perdedores. ¿Hubo un partido? Parece sí, hubo un partido. Sí, ganó la U. No, de verdad no sé. Bien, ya está bien. Pero solo saber el clásico universitario. Es que yo estoy aquí como en onda Liverpool, Chelsea. Ay, perdona, pues primer mundista. Felicitaciones. No, Lamin Yamal, eso es lo mío. No, hija. Clásico universitario. Clásico universitario. Bueno, vamos, hay tantas ¿Quién noticias. mal? ¿Quién Sí, mal? no, ¿Quién o sea, mal lo mío? te vamos a quitar la condición de... Pucha, sí. Te vamos a quitar la condición. Perdón. Ah, te Por vamos a mi quitar. culpa. Por mi culpa. Sí, No es de la ULA, Consuelo, jamás. No, ha sido. no Tú es. tampoco. Oye, ¿y en serio se triunfó? Consuelo, hay Así YouTube, es. hay ¿sabes qué? Sigamos adelante porque esto pasó el sábado y hay un montón de noticias, te digo en serio. Es que yo celebré mi cumpleaños el sábado. Entonces, de veras. te juro. Sí. De veras, Ya, sí. Mira ok. el regalito que te dio la U. Oye, Vamos a verle las y revistas. tú no lo recibiste. Oye, no, a ver, vamos a empezar por, primero, un golpe periodístico del diario La Tercera, la entrevista a Karen Toa, en que desvela algo que mucha gente decía que sabía. Bueno, todos decíamos que sabíamos, pero... Era difícil de confirmar porque quién iba a tener frente a la ministra Toa o la candidata Toa a preguntarle, oiga, ¿está pololeando? Era como un poco... salvo que se hiciera en el contexto que se hizo aquí en La Tercera, que es una entrevista formal. Claro, no, y que No era además, para andar copuchando. y que además, claro, era probablemente la necesidad de transparentarlo. Quiero partir por ahí. ¿Es una estrategia? ¿Por No, qué no es creo. una estrategia? ¿O sencillamente porque le preguntaron un por periodista primera que vez? hace la pregunta justa. No, yo creo que eso no Un genera- periodista que hace la pregunta justa cuando sabe que la tiene que hacer, que la puede hacer y que se la van a responder. Pero es una excelente entrevista y es un golpazo de La Tercera habérsela No conseguido. estoy de acuerdo en esa parte. En esa parte no estoy de acuerdo. Porque no sé. Puede que tú sepas más que yo y estaba concertada la Puede que entrevista sí. y estaba acordada la Puede pregunta. que yo sepa. Y estaba acordada la pregunta, pero no El creo. tema. No ¿Pero creo, por qué no la creo que... candidata no que- contesta? ¿Pero por qué no me crees? Por ejemplo, Te estoy diciendo. Ah, tú lo dices. O sea, estaba acordada. Yo lo digo, yo lo afirmo. Ah, tú lo afirmas, ya, perfecto. Bueno, entonces te creo. O sea, que no las preguntas específicas, pero sí las temáticas. Un rayado de cancha básico. Yo veo... Es una decisión aquí- de la candidata, dar a conocer esto. Sí, pues la candidata No, eso está perfectamente claro. puede haber dicho, disculpe, mi vida privada es mi vida privada. Pero yo veo aquí y no estoy diciendo, no es peyorativo lo que digo, me parece completamente legítimo que hay una estrategia, que hay una planificación detrás de la candidatura. Puede ser, voy a especular, A, generar que se quite la presión de una vez por todas para evitar problemas más adelante en la campaña y que este ya no sea más tema. B, las dos no son excluyentes.
el que tú generes o proyectes una candidatura más humana, más abierta, más afable, más amorosa, porque es una candidata que proyecta dureza, muy dura, muy de ángulos filudos, y no un ser humano porque calza con la persona que viene haciendo reels, que complemente el rollo de redes sociales, como cocinando, tal cual, viene haciendo reels, haciendo café, amasando pan, haciendo pasta, estoy inventando porque ha hecho varias cosas, no sé cuál sí, cuál no. Exacto. Yo he visto algunas, entonces me calza perfectamente como una estrategia de campaña que me parece completamente legítima. No estoy diciendo con ello que hoy, ¿por qué lo hizo ese? Así que, pero yo sí lo veo una estrategia de campaña de todas maneras. O sea, estrategia parece que fuese, es una palabra que se da para muchas interpretaciones. Parece que fuera peyorativo. O sea, sé que esto es algo planificado, que se toma una decisión de hacerlo en este momento. Obviamente siempre se dan cosas en el camino que tú no controlas completamente, pero es una decisión. ¿Por qué no se da a conocer antes? Y esa es una pregunta que uno tendría que conversarla con los involucrados y quizás con el propio presidente. Yo creo que ahí está el punto, sí. ¿Qué consideraba, si el presidente consideraba que era problemático o no? Me imagino que no lo consideraba problemático y que no era necesario darlo a conocer públicamente, que dos de sus principales colaboradores tuviesen una relación sentimental. Las relaciones sentimentales, en este caso, tienen implicancias políticas, pero son personas también, y uno no puede salir a juzgar por qué se dan a conocer o no se dan a conocer relaciones, si es por mantener la privacidad. Uno no sabe qué pasa en las familias, uno no tiene idea, digamos, y no corresponde que uno se meta en ese espacio, en el espacio de nadie, salvo que sea alguien cercano. Pero desde el punto de vista político sería interesante saber, dado que es algo tan inédito, cuál fue la mirada que tuvo el jefe, la jefatura, o sea, el presidente de la República, respecto de esto. No parecen haber existido mayores problemas, lo que porque pasa si que no no hubiésemos tenido filtraciones del tema antes, o de ministros enojados, o de decir que había favoritismo, o que anda a saber tú. Estuvo incómoda ayer, en todo caso, Janet Jara, en el ámbito ya de la candidatura de campaña, cuando le preguntaron en el programa Mesa Central sobre este asunto. Yo no sé si ella estaba molesta porque, iba a hacer una entrevista de otro tema y tiene que hablar de Toá y de Marcel, o si pensaba que esto le iba a forzar a ella a hablar de su vida privada. No sé, se notaba incómoda respondiendo las preguntas. ¿Cómo puede ser toda la anterior? No sé, o quizás todo, no sé, pero claro, había como era raro el ambiente en la entrevista, pero luego ella dijo que no, que había trabajado muy bien con Marcel y que... Es que Marcel y Toá, en cuanto ministros ambos, había una equidistancia. No existe en el diseño político chileno un primus inter pares. El jefe de gabinete no está. No existe. Carolina Toá no era la superior del resto de los ministros, era equidistancia al presidente, por lo tanto ahí no se producía un conflicto de interés. Está bien, Matías, pero obviamente, sí, ahora sí podemos hablar. Ahora eventualmente se puede producir un conflicto pero igual de las estructuras en las empresas, en la familia, en los partidos, en cualquier organización humana, en cualquier grupo humano, no son solo las estructuras formales las que funcionan. Bueno, por sino eso también la manera en que tú influyes sobre los otros, y las alianzas, con quién haces alianza. Entonces, alguien pudiese, yo no lo pienso, pero me parece legítimo que alguien diga, chuta, dos personas con tanto peso, en dos ministerios tan poderosos, que puedan hacer alianzas porque además tienen un vínculo afectivo. No sé, alguien puede pensar que no es bueno, qué sé yo. Sí. Me parece legítimo, pero no parece haber sido un problema. Pero tiene árbitro. Ahora como elemento de campaña, tiene árbitro. Eventualmente, ahora como elemento de campaña, creo que es otra pregunta súper eventualmente relevante. Esa relación tiene árbitro, un presidente, y además que... y arbitró hace mucho rato. Y además que son dos ministros, Hacienda y Interior, que tienen no solo que distancia de poder formal, sino que real. Son dos ministerios básicamente muy paralelos en el poder. Lo han tenido. Ahora, en cambio, que me parece mucho más interesante lo que ocurre en funciones distintas, una como la candidata del sector y el ministro de Hacienda del sector, que además lo hemos visto, y yo se los mandé ayer por WhatsApp, pues busqué 3 o 4 recortes de críticas del ministro Marcel, ahora, las semanas que acaban de pasar, a la candidatura de Belín Matei. Eso creo yo que Mario Marcel no puede seguir haciéndolo. Porque Mario Marcel va a hablar ahora como ministro de Hacienda o como la pareja de la candidata rival principal de Belín Matei. Se va a producir sí o sí.
salvo que Mario Marcel decida mantenerse completamente al margen de cualquier discusión o entre a una discusión con Evelyn Matei. Lo que no quiere decir que Evelyn Matei no lo busque. No busque la respuesta de Marcel para generar ese supuesto conflicto de intereses. Esto es política, pura política, y creo que sí se produce un eventual conflicto. No, yo creo, un potencial, no eventual, un yo, potencial. Yo creo que potencial. Yo creo que el minuto cuando Carolina Toá si se convierte en la candidata presidencial del oficialismo, ahora, cualquier candidato presidencial del oficialismo le genera una situación de dificultad a los ministros y al gobierno. Pero porque hay muchos ojos sobre ellos, empezando por la Contraloría, pero en este caso los ojos se duplican. Ahora, y entonces ahí sí que una vez que sea candidata, yo estoy convencido que una vez que sea formalmente candidata presidencial, probablemente, porque hoy día, ¿qué puede hacer el ministro de Hacienda para favorecer una u otra candidatura dentro de la primaria? Nada. Pero después sí, o sea, a ver, los gobiernos deciden gastar en determinadas materias en función de apoyar o no a sus candidatos, en fin. Ahora, en todo caso, Consuelo, te escucho. No, es que sobre ese mismo punto, lo que yo encuentro es que cuando las cosas se saben, es mucho más fácil manejar. Menos presión. O sea, no solo menos presión, sino que están las cartas sobre la mesa. Entonces sabes a qué atenerte. Todo el mundo en el mundo político sabía que ellos tenían una relación, ¿ya? Sí. O sea, si alguien pensaba en la oposición o donde fuera que había favoritismo o que que el ministro Marcel podía tomar X decisiones porque tenía una relación sentimental con la ministra del Interior, eso es algo que ya lo podrían haber pensado. No creo que durante las primarias de verdad no debería haber problema. Estoy súper de acuerdo con Matías en el sentido de que Evelyn Matei puede salir a buscarlo. No creo que sea un conflicto de interés, creo que es un problema político. Eso es. Porque cuando tú dejas de... Perdón, ¿puedo meterme? Yo sí creo que puede haber un potencial conflicto de interés. Alguien puede decir, mira, voy a poner un caso real. Marcel, noticia del día 28 de abril. Marcel responde a Matei: la visión que hay de Chile es cualquier cosa menos quebrado, que había dicho que había una suerte, que Matei dijo que este gobierno iba a dejar el país quebrado. Responde Mario Marcel, dice cualquier cosa menos quebrado. Después, leo dos, al día siguiente, la arremetida de Mario Marcel contra Evelyn Matei por cuestionar el acuerdo Codelco-SQM por el litio. Estoy poniendo dos temas de la semana pasada, sencillamente. Si el día de mañana, ahora que lo sabemos, Mario Marcel hace esto mismo respecto de opiniones políticas legítimas de todos, no va a salir alguien diciendo, oiga, Marcel, ¿a qué está dedicado? Está dedicado a jefe de campaña estoy poniendo escenarios hipotéticos. ¿Está dedicado a jefe de campaña? Pues, no, pero, o sea, Matías, claro, pero eso no es un conflicto de interés, ese es un problema político. Sí, el ministro de Hacienda, como dijo Nico, una vez que haya una candidatura definida, el ministro de Hacienda del gobierno, déjame terminar, yo creo que sí, el gobierno de turno, del continuismo, siempre va a tratar de crear buenas condiciones. Los gobiernos tratan de crear buenas condiciones para poder ganar las elecciones dentro de lo que les permite la ley. Y ahí está la Contraloría, y ahí están los temas de las inauguraciones, y ahí están los temas de cómo se discute el presupuesto, mil asuntos. Y no creo que finalmente el gobierno quiere ganar con su candidato o su candidata. O sea, Marcel no va a poder hacer más o menos, pero sí se convierte en un problema político porque lo van a acusar de hacer cosas. Porque van a decir, porque usted está involucrado emocionalmente. Entonces creo que se puede volver un lastre, un problema para el gobierno, si es que la oposición decide sacar al pizarrón cualquier cosa que haga o deje de hacer el ministro de Hacienda porque tiene una relación con la candidata. ¿Ya? Entonces por eso yo lo describo como un problema político que no necesariamente no tiene solución. También hay que ver cómo se reaccionan las encuestas. Quizás la gente encuentra genial que haya surgido el amor, o quizás surgen otros problemas familiares, no sabemos cuál va a ser la deriva que va a tomar esto. Pero sí se vuelve algo que impide a un ministro hacer bien su trabajo, y en particular un ministro tan importante. Yo creo que él debe haber puesto, me imagino yo, en las conversaciones que tienen que haber tenido para tomar la decisión de hacer público esto, y en la moneda y todo, haber dicho, bueno, si esto se complica, quizás más adelante esto va a significar que el ministro tenga que renunciar.
Sí, mucho insisto, más ahora en todo adelante. caso, No creo que sea en el proceso de la primaria, porque en todo caso, como en Chile está todo ¿Para qué? reglamentado, la ley 18.834, que es el Estatuto Administrativo, dice que prohíbe a personas con vínculos familiares, cónyuge, parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo afinidad o adopción, ocupar cargos públicos en la misma institución si hay relación jerárquica entre ellos. Esto se aplica también a los directivos y autoridades hasta el nivel de jefe de departamento o equivalente. Aquí no había. O sea, no existe, no, jerárquica. eso es lo que estoy diciendo, el estatuto administrativo, o sea, como somos tan legalistas y no, aquí estamos hablando solo estamos hablando de si se ve bien o no se ve bien, si hay un eventual conflicto de interés, pero la norma, la regla va en otra dirección. La regla lo que establece es que, o sea, aquí no hay ningún problema, además se habla de cónyuge, se habla de parientes hasta tercer grado de sanguinidad o por afinidad, aquí en términos legales no hay ningún parentesco entre ellos dos, porque es una relación afectiva, no es una relación, no hay un Formal. vínculo. No, formal, ese es el término correcto, gracias. Entonces, ese es el punto. Yo creo que hay una delgada línea roja entre la vida privada y la vida pública de cualquier persona que asuma la vida pública, pero creo que hay un margen de respeto absoluto a las decisiones individuales de las personas. Creo además que estamos hablando de dos personas, ustedes saben, yo he sido muy crítico del ministro Marcel en muchas cosas en el último tiempo, pero nadie puede dudar de su capacidad y creo que va a tener que tener más cuidado a Sí. partir de cosas como las que tú planteas, pero creo que es alguien que perfectamente puede tener cuidado, como decía muy bien la Consuelo, cuando el conflicto se transparenta deja de ser conflicto de interés, pasa a ser un dato de la causa y que hay que aprender a vivir con él. Entonces, en ese sentido pero claro. o no, o claro, o decir, El no, como el no voy a bueno que vivir sea con él. transparente. Y a mí también me parece, y me ha llamado la atención que no haya salido así todo el mundo desde la oposición hay opiniones súper Sí. Yo no creo- de todo tipo. Yo O sea, lo- veía a Isabel Pla, por ejemplo, unas declaraciones en el que venían hoy en el diario. Y Yo ella no decía creo que solo por transparentarse elimina por completo el potencial conflicto de interés. Si es que hay una opinión política de Mario Marcel, se le va a hacer la pregunta si actúa como en defensa de los intereses de la nación o en Sí. defensa de los intereses de una candidatura. ¿Qué interés está defendiendo? Potencial, yo también creo absolutamente en el criterio y en la decencia de Mario Marcel, por lo tanto no estoy acusando un conflicto de interés, sino que estoy poniendo la potencialidad de un conflicto de interés por lo que hemos sabido. Sencillamente es eso. no estoy de acuerdo contigo en la definición que haces del concepto, pero sí en pero que el problema van a estar todo el día con el micrófono. Pero el problema de Claro. ustedes no es sobre este caso en particular, sino que sobre la definición de conflicto de interés. Y aquí no la vamos a Sí. resolver. Porque Eso. están de Sí, acuerdo. sí. En el fondo están de acuerdo. Si el problema Sí. es casi semántico, entre Es comillas. semántico. 8:23. 8:23. En doble jornada se están realizando en Roma las congregaciones generales, que es En la ¿Cómo? murmuración. en la murmuración. Bueno, Es se, la se- conversación, se sí, llama se murmuración. llama. En la previa. Es la previa. Es la previa. Se tienen que conocer y tienen que saber cuántos pares son tres moscas cada uno. Previo al encierro, y ahí es donde aparecen los líderes naturales que empiezan a convencerse. Mira, lo mejor probablemente sea Matías del Río, otros van a decir Estoy de acuerdo. que no, que mejor sea otra persona. Donald Trump. Entre el que voy a estar yo, digamos. Donald. Yo no voy a estar yo entre otra persona, sino que el que cree que mejor no sea del Río. Y empiezan una serie de cosas. Yo he conversado harto en este último tiempo y en la vida por afinidad con vaticanólogos, y te cuentan, y con un par de cardenales que estuvieron ahí adentro, y con un secretario privado de un papa. Y él nos contaba que la cosa era bien, que cuando se aplica la lógica futbolística, es decir, a ver, todos los de Latinoamérica van a estar por el candidato argentino, todos los africanos van a estar por el... No hay tal. Y algo que Matías ha insistido mucho y que tiene toda la razón, me acordaba mucho lo que decía esta persona con la que tuve largas conversaciones sobre el tema, es que no hay una sola faz. Muchos obispos, muchos cardenales que son muy conservadores en lo valórico, son tremendamente progresistas en lo social. Yo
yo creo que un caso que uno podría recordar, en el caso chileno, ¿te acuerdas de Monseñor Carlos Camus, el obispo de Talca, que fue muy duro Famoso. políticamente, se hablaba del cura rojo, Claro. etcétera, etcétera, y don Carlos Camus en las materias valóricas, por llamarlo, doctrinarias, era lo más conservador que hay. Jaime Naranjo, que era diputado por Talca y muy cercano a él, entiendo que siendo divorciado votaba en contra de la ley de divorcio, porque si votaba a favor el obispo le quitaba el apoyo y en Talca sin el apoyo el obispo no salía, y entonces a esos niveles llega. Entonces lo que me decía, esta lógica futbolística de suponemos que los que son de un equipo no son del otro, y que me decía, y ahí empiezan una serie de conversaciones de recuerdo. Pero la diferencia que yo le escuché a este secretario del Papa era que históricamente, secretario de un Papa, es que históricamente los cardenales se conocían mucho. Claro. La mayoría italiana, etcétera. Entonces, Eran menos dispersos y menos. Hoy Hoy día son eran menos en número. 133 y de 74 países. Claro, 75 exacto. No, y además todos habían pasado largos periodos en Roma, habían tenido, si no habían estado en Aparecida, habían estado en Puebla, si no habían estado en Puebla, habían estado en otro lugar. Esas son las que sé, las reuniones de las conferencias episcopales latinoamericanas, pero hay de la conferencia episcopal europea. Entonces, no sé cómo se llaman esos encuentros, pero había habido mucho tráfico entre ellos. En un mundo en que además era más difícil la comunicación. Entonces, claro, ya no un cardenal que tenía que ir a congregaciones en Roma, no iba por 5 días como van ahora, sino que iba por 2 meses. Buen punto. Iba por 2 meses. Y estaba 2 meses allá. Entonces, por supuesto, que vivía una vida romana o vaticana, que hoy día no, porque hoy día con la conectividad y con la necesidad de estar, todo lo demás van... Hasta por Zoom se hacen. Claro, hasta por Zoom eventualmente. No, pero van y están 5 días, ya no existen esta cosa que existía antes, que era muy importante. Entonces, estas congregaciones generales tienen mucho más importancia que las congregaciones generales de cónclaves anteriores por este punto, que es un poco conocerse y ver y tener claridad respecto a cuáles son los candidatos, que tampoco hay tanta claridad. Sí, aquí tiene que entrar el Espíritu Santo, supuestamente. Yo también consideraría... El supuestamente guárdatelo. Sí, yo consideraría más el mercado en este caso, yo soy más de mercado, pero en las 3 casas de apuestas más grandes, The Economist trae un artículo sobre este, Consuelo, lo habrás visto, Polymarket, Kalshi y Bear Fair ya se han apostado cerca de $20 millones respecto de los papas. ¿Y quién lleva la punta? Y esto viene, dice este artículo, que no es nada de nuevo, viene del siglo XV, es más viejo que el hilo negro, sí. Las apuestas en torno a los papas. Bueno, el poder del papa antiguamente probablemente era más del importante papado, del papado, claro. es más que ahora. Pero ¿qué es lo que dicen los últimos aprontes respecto de los favoritos? Y al alza, Pietro Parolin, el italiano, el diplomático italiano, jefe o sea, el canciller del Papa Francisco, que en las últimas horas ha salido a través de sus secuaces, dicen, a sacarle la mugre al Papa Francisco, diciendo que no era tanto como parecía, pero en fin, es parte de la estrategia. Parolin con 28, esto es... Bueno, hace un 28% de la aprobación, ¿será así? Hace un rato nos decía Juan Pablo Iglesias que tenía 40 cardenales. 28%, tenía 40 cardenales, no sé si eso es el 28% del total. No me acuerdo. Necesita 76, aquí el cálculo yo sí, con 133 me parece. Sí, bueno, por ahí. Pietro Parolin con 28, le sigue el filipino Tagle con 19, mucho más atrás Zuppi, que es más francisquista. Sí. Más oficialista, es como el Winter. Dicen que es el tapado. es como el Winter. Es como el Winter, con 11%, o sea, Parolin 28, Tagle 19, bien lejos. ¿En qué sentido? No entendí, ¿por qué es como el Winter? Como el continuista, como el amigo personal del que estaba en el poder. Lo vamos a hacer mejor, pero fue pero Boric es muy bueno. El más francisquita, el más parecido al Papa que murió. Me gusta la definición. Continuemos. Zuppi 11, Turkson, que entiendo que es el africano, 10, Pizzaballa 9, Erdoğan, el húngaro, que es más muy contrario a lo que era el Papa, más conservador, 7%. Después siguen unos más chiquititos con 3, 2, 2, 2. Pero Parolin, Tagle, Zuppi, Turquín y Pizzaballa. Esos son los... para que tú veas. Son los candidatos según las apuestas que hoy día
del último momento de los 3 grandes casas de apuestas que ven este tema. Ujú. Así que el Espíritu Santo y el mercado. Aquí No, juegan. el mercado tiene que ver con la expectativa. El mercado no tiene que ver con lo que pasa allá adentro. Exactamente, no tiene que ver con lo que pasa aquí adentro. Lo que pasa allá adentro son seres humanos jugando al libre mercado. Sí, pero Parolín daría la impresión. O sea, lo que pasa es que, a ver, sí, el que entra papa sale cardenal, cierto. Pero hay ciertos consensos, que el papa volverá a ser europeo, que probablemente volverá a ser italiano. Yo creo que también... Nicolás, después de 2 papas no italianos, el consenso también era que iba a ser un italiano de vuelta y fue un argentino. o sea, ni O sea, siquiera... aquí sí que no, yo creo que no hay posibilidades es que eso es lo que te digo. de proyectar. Claro, eso. 8 de la mañana con 30 minutos. ¿Quieren decir la encuesta la próxima semana cuando consideren el efecto poroleo Marcel Toá? Pero El efecto pololeo. El efecto poroleo. Oye, pero en todo caso las cosas empiezan... Oye, espérate, un par de cosas sobre pololeo que se me quedaron en el... A ver. Cuando uno mira para atrás, o cosas que ahora uno podría decir, que Sí. uno puede decir que antes no las podía decir. El robo de las maletas del ministro Marcel. Bueno, eso fue por lo que todos En nos Santiago enteramos. Bueras. Bueno, cuenta qué se trata, pues. No, pero la gente está... no hace un par de años que estaba estacionado en la calle de 2022 Santiago parece. Bueras, tengo entendido yo, La calle Santa Buera, sí. que es muy cerca de donde vive la ministra del Interior, y de noche le abrieron el auto y le sacaron unas maletas con ropa que tenía. Y esto se supo como un hecho policial. Era como, Y varios ¿por qué mal está en pensados Santiago? sacamos... ¿Por qué está en Santiago Bueras con maletas con ropa? Y ahí... Porque tenía que alojar en alguna parte. Y ahí, ¿qué? Ahí caímos eso todos. es una cosa. ¿Quién vive y número cerca? dos, la obsesión. No, o sea, no sé si la obsesión, pero en fin. La idea que tenía Camilo Escalona de que fuera Mario Marcel el candidato. presidencial Pero era casi obsesión. del Partido Socialista. Era la única persona que decía que el mejor candidato socialista era Mario Marcel, era la única persona. Entonces ahora cuando uno lo ve, Pensé que iba a lo decir poco la obsesión entusiasmado de- que siempre estuvo con Carolina Toá como candidata, como que uno dice, mira qué maldadoso. ¿Qué Pero pasa? bueno, Que son te iba a referir especulaciones que hace una. a la Sí, casi de mala- obsesión de de mala persona Escalona. que eres, ¿no? Yo pensé que te iba a De referir pura mala casi a la persona que soy. obsesión de Escalona en contra de Toá. Pero por Dios, Puede ser. por Dios que, Puede ser. porque ayudó a levantar a Por Dios Paulina que no le Rodano. No, gusta. pero eso, Pucha que no le pero eso gusta, es pero no sé exactamente por lo que qué. está diciendo. Era ya... No sé. Ya, no sé, Ya, pero ok, no le pero gusta. volvamos ¿Cómo irá a a... ser el efecto? Entonces, el efecto pololeo, ¿se irá a medir o no? Ha sido bien interesante lo que está pasando en las últimas 2 encuestas que conocimos. Que tienden Esta como a semana normalizarse, ¿ah? Tienden Salió como... Criteria, ¿tú allá? Sí. No sé, yo encuentro, o sea, uno que consola todo lo que se puede consolidar en 3 semanas, pero Sí. que, a ver, uno que a Belén Matei su semana para el olvido no lo fue tanto, Está bien, Ya. es bien... y ya lleva 2 semanas al alza después de esa mala semana. Sí. 2 mediciones al alza después de esa mala semana. Entonces, eso es interesante y se consolida en el primer lugar a cómoda distancia de sus competidores. Lo otro, Kast, que queda definitivamente arriba de Kaiser, ya por unas 2 semanitas. Y Kaiser bien menos. amesetado, inclusive con, Sí, con- sí. bien amesetado. Flor de un día, eso se veía No, ver. ca- Sí. Bueno, lo que se ve Calma, hasta aquí, calma. la foto de ahora, yo Sí, sigo toda la manteniendo razón, toda la mi razón. posición de que me parece que es Flor de un día. Como fue Flor... Y como- finalmente Kaiser, lo de sí, bueno, sí, no sé. Igual estamos hablando de márgenes y dentro del margen de error. Está Pero bien. cuando ya llevas 2, 3 semanas en eso, uno dice, mira. Voy a y lo mantener tercero mi es que posición. Carolina Toá logra finalmente por ejemplo, en la Academ, en pregunta espontánea, ponerse en el tercer lugar, pero más interesante me parece que en quién cree usted, no por quién va a votar o quién le gusta, sino, ¿y usted quién cree? En la última Percepción. Academ aparece en segundo lugar. Sí. A un punto, ya, yo sé, Sí, de Kast, sí. pero es primera vez que eso aparece ahí. Sí, sí. Sí, bueno, la encuesta Criteria tiene elementos bastante interesantes también, que es que, a ver, lo que pasa es que plantean distintos escenarios, la encuesta Criteria plantea distintos escenarios con distintos candidatos. A la pregunta pensando en el futuro, quién te gustaría que fuera el próximo presidente de Chile? Ahí es donde en la encuesta Criteria, Evelyn Matei tiene 28%, José Antonio Kast tiene 18%, Johannes Kaiser 10%,
y Carolina Toa 8. Se consolida un 5% muy parejo, esta es pregunta abierta. Janet Jara se mantiene siempre en la cabeza de la gente Michelle Bachelet y Gonzalo Winter sube 4 a 5. Pero hay una desviación del voto izquierda. Aquí uno si sumara podría llegar a que podría estar en segundo lugar. Pero en los escenarios presidenciales, en un escenario en que se enfrentan Matei, Kast, Toa, Kaiser, Parisi y Marco Enrique, Evelyn Matei obtiene el 28, José Antonio Kast el 20, Carolina Toa el 16 en ese escenario. Es decir, en el escenario de Criteria pasarían 2 candidatos a oposición a segunda vuelta. Si por el contrario la candidata fuera Janet Jara, Evelyn Matei consigue 28, José Antonio Kast 20, Janet Jara 13. Y si el candidato fuera Gonzalo Winter, Evelyn Matei consigue los mismos 28, José Antonio Kast se quedan los 20, Gonzalo Winter sube a 14, Johannes Kaiser sube a 12, baja de 13 a 12 respecto a la opción anterior. Es decir, por ahora, una encuesta más larga como es la Criteria, considera que en primera vuelta es Matei Kast. Es que la segunda vuelta sería Matei Kast. Sigue claro. dándose ese escenario en casi todas las encuestas, que a segunda vuelta pasarían 2 de derecha. Claro, que que todos creemos que es imposible, pero empieza a aparecer como con probabilidad. El factor seguridad más que el factor ideológico, probablemente. Probablemente. Oye, dada la hora, Sí, y está nuestro cometimos un entrevistado acá. pecado enorme. No Uy, mencionamos el tema de porque no nos da el tiempo ya de esta propuesta de la Comisión de Paz y Entendimiento, porque Pero bien hablamos de ella. sí, es realmente, a la lectura que uno hace de muchos de los involucrados, es un cambio muy relevante, muy importante, dicho por Alfredo Moreno, revolucionario respecto a lo que se ha pasado hasta aquí en materia de paz y entendimiento para la Araucanía. Así que a ver si mañana le ponemos más empeño, porque había otros temas hoy día también. Mañana se entrega al presidente de la República, porque todo se ha especulado sobre un texto que nadie conoce. Sí. Entonces vamos a ver, hoy se presenta mañana y podremos hablar sobre él. 8:37. Y en Mutual de Seguridad, su razón de ser es la prevención. Por eso trabajan para evitar que cualquier accidente o enfermedad laboral interrumpa la vida de un trabajador y una historia que merece ser contada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. ¿Cuánto has crecido en el último año? En la Reindial, sus fondos avanzan contigo. Asesórate por un experto e invierte en sus soluciones. Invierte mejor. La Reindial. ¿No sabes dónde pagar tus autopistas? Entra a tactotal.cl, ingresa a tu RUT y págalas de un viaje. Fácil, sin comisiones y con el medio de pago que prefieras. Tactotal, una marca de Unired. Oye, yo lo uso y es lo más práctico que hay. Si hay un problema es pagar las autopistas. Lo uso y funciona muy bien. Bueno. De verdad. Más allá de la mención, Buenísimo. tengo que decir que es así. Y yo uso esto, Talana, también. Bueno, no broma. Tu empresa necesita más y mejores líderes. Un equipo que avanza hacia las metas depende de un buen liderazgo. Con Talana mide, gestiona y potencia el desarrollo de líderes de tu organización. Cotiza ahora y conoce todos los detalles en talana.com. Y ustedes van a creer que es broma, pero yo acá en mi casa pido manjar colún a mis amigos que vienen desde Chile. Te juro. Voy a ir a comprar. Sí, es que viene, tráeme manjar colún. Ah, pero es colún, no colbún. Consuelo Saavedra. Yo decía tener un auspiciador nuevo, decía yo. No. Amigos de Colún, Tiene los razón, queremos mucho, Matías. vengan. Tenía razón, Vengan. Matías. Tienes que tomarte la pastilla. No me tomé la pastilla, como dice Tienes que Matías. tomarte la pastilla. Consuelo. Tengo que empezar a tomar pastillas. Ya, oye, en Colbún creen que cuando pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Por eso nunca dejes de creer en tus proyectos y perseguir tus sueños. Colbún transforma, impulsa, sueña. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo.
Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología. Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. Fortaleciendo la contribución que realiza la sociedad, Universidad Andrés Bello lanzó 4 nuevos centros de investigación para aportar en las temáticas más relevantes que marcarán el presente y futuro. Resiliencia a pandemias, cuidado en salud, One Health y diseño de materiales son las nuevas unidades que se suman a los distintos centros e institutos que tiene UNAV en las más diversas áreas disciplinares. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Chuta, me sonó 2 veces el TAC. De nuevo no pagué la cuenta. Uy, pero ¿cómo tan desorganizado? Siempre te pasa lo mismo. ¡Qué vergüenza! Es que no sé ni dónde pagar la autopista. Siempre se me olvida alguna. ¿Pero por qué no usas tactotal.cl? Pones solo tu RUT y pagas tus autopistas de un viaje. Y lo mejor, sin comisiones. ¿Sin comisiones? Buenísimo. Ya pues, llegando las pago. Fácil, seguro y sin desvíos. Tactotal, una marca de Unired. En Mutual de Seguridad sabemos que detrás de cada trabajador hay una historia que merece seguir contándose. Por eso, nuestra razón de ser es la prevención, realizando más de 2 millones de capacitaciones al año y más de 35.000 asistencias técnicas preventivas. Hoy somos la mutual preferida de los empleadores de Chile, con 130.000 empresas e instituciones que confían en nosotros. Pero la seguridad no solo se mide en cifras, sino en vidas protegidas y en el impacto que generamos en los trabajadores del país. Mutual de Seguridad, nuestra pasión. Tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Más información en suceso.cl. Gana tiempo optimizando la gestión financiera de tu empresa con 360 Connect, la plataforma digital que simplifica tus operaciones y mejora la eficiencia desde un solo lugar. Obtén créditos en moneda extranjera vía web, accede a financiamiento para tus exportaciones y realiza pagos masivos en hasta 13 divisas diferentes. Únete a 360 Connect, gana tiempo y lleva tu negocio al siguiente nivel. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl. Edison falló más de 1000 veces antes de inventar la ampolleta. A Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Por eso hoy estamos cumpliendo un gran sueño. Nace Horizonte Colbún, el mayor parque eólico de Chile, para impulsar el desarrollo con energía renovable. Colbún, transforma, impulsa, sueña. ¡Ay, la vida! Un día estás arrendando un auto en Mita Rentacar y al otro haciendo tus maletas para volar directo a Miami, tal como lo oyes. Todo gracias al regreso de nuestra campaña Arrienda y... Arrienda tu auto en Mita Rentacar con 25% de descuento. Suma millas Latam Pass y entra en el sorteo por pasajes a Miami. Y eso no es todo. Además, podrás ganar 4 premios de 50.000 millas. Recuerda, es por tiempo limitado. Prepara tus maletas y arrienda ahora en mita.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país. Promoción válida del 7 de abril al 7 de mayo de 2025. La ley 40 horas sigue avanzando y cada vez queda menos tiempo para la nueva reducción de jornada. ¿Está tu empresa lista para cumplir con la ley? No esperes hasta el último minuto. Con Talana puedes gestionar la asistencia y los turnos de tu empresa de forma fácil, automatizada y sin complicaciones. Así cumplirás con todo. Ya lo sabes, adáptate a la ley 40 horas de forma simple con Talana. Conoce más en talana.com. Con el seguro de auto Consorcio, siempre viajas tranquilo. Asegura tu auto con los expertos y accede a asistencia 24/7, servicio de grúa y chofer de reemplazo. Asegura tu auto en consorcio.cl, la compañía que te da el respaldo que necesitas. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna 89.7 FM y Duna.cl. Universidad Andrés Bello lanzó 4 nuevos centros para contribuir con análisis e investigación a resolver las problemáticas más relevantes que afectan a nuestra sociedad. Más información en aporte.unap.cl. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas e iluminación, cuenta con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita sus tiendas o su página web, vitelenergia.com. Conduce tranquilo con el seguro de auto Consorcio, porque incluye asistencia en ruta, conductor de reemplazo y mucho más. Contrátalo fácil y rápido en consorcio.cl. Consorcio, tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Gestiona la finanza de tu empresa en un solo lugar con 360 Connect de BCI. Pagos masivos, créditos en divisas y financiamiento para exportaciones. Simple, rápido y seguro. Con 360 Connect, gana tiempo. ¿Sabías que tu arriendo en Mita te puede llevar directo a Miami? Todo gracias al regreso de Arrienda y Vuela hasta el 7 de mayo. Arrienda tu auto con 25% de descuento en Mita. Suma millas, Latam Paz y participa por pasajes a Miami. ¡Qué orgullo! Clínica Alemana es la única clínica en Chile entre los 150 mejores hospitales del mundo en el ranking World's Best Hospitals. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD más que tecnología. Qué nivel de pronunciación, ¿eh? Ahí está el de la Consuelo, ¿no? No, estoy tratando de rezar, sí. Todavía no una mención a Tronwell. Oye, son las 8 de la mañana con 45 minutos. Don Pablo García, economista de la casa, ex vicepresidente del Banco Central. Por Dios que hay noticia económica, o hablemos de pololeo mejor. De economía nomás. De veras. No, quería preguntarle con qué estaba pololeando. No. Oye, no, es un hombre serio, felizmente casado. Oye, a ver, hay mucha noticia, pero de repente empieza a pasar un fenómeno que yo creo que alguna vez comentamos hace mucho tiempo informalmente, y que que cuando las noticias son, primero que nada, buenas, malas, muy buena, más o menos mala, empieza a producirse con una cierta, en términos de la opinión pública, una cierta, ¿cómo decirte?, una cierta resistencia a la insulina, digamos, y como que la economía pasa a formar parte del paisaje y no nos preocupamos, no nos ocupamos y no nos preocupamos. Y en periodo electoral eso pasa con la política, pero también pasa con la ciudadanía, porque estamos acostumbrados a este sub y baja de noticias en que un día nos pusieron arancel, al día siguiente nos lo quitaron, pero no, parece que no, pero la economía mundial viene una crisis, no viene una crisis. Entonces hay muchas noticias y muchos números en el último tiempo. Sí, hay mucho ruido, es verdad, hay mucho ruido. Creo que lo que sí es, esto lo hemos conversado otras veces, hace 50 años que hemos tenido 3 ciclos de dólar fuerte en el mundo, estábamos en el tercero, ¿cierto? Y esto parecía que se iba a acabar de una forma relativamente ordenada, y creo que estamos viviendo un cierre de este proceso de fortalecimiento del dólar que es un poquito más a las patadas, como se dice, ¿no es cierto? Entonces, más allá de las noticias, de arriba, abajo, ¿no es cierto? Como tú lo mencionas, yo creo que sí estamos hoy día en presencia de algo que es más bien único. No es tan como de esto va a pasar, sino que hay un cambio bastante más estructural en el hecho de que Estados Unidos, que es como el corazón del sistema financiero internacional, de lo que se ha montado los últimos 80 años, está en retirada, ¿cierto? Está en retirada. Y eso está produciendo un montón de efectos de todo tipo. Creo que la pregunta interesante es ¿qué analogía uno puede hacer respecto a la historia? Y hay una analogía que también gatilló Estados Unidos, que fue cuando yo era muy pequeño, quizás Matías no había nacido todavía, que fue cuando Nixon sacó al dólar de la convertibilidad con el oro. Entonces, éramos todos chicos. Entonces, es un fenómeno que ocurrió hace alrededor de 50 años, coincidió con la formación de la OPEP, coincidió con la guerra del Yom Kippur, ¿cierto? O sea, fenómenos bien grandes. Y generó un cambio en el mundo, y el mundo fue distinto después. Entonces creo que hoy día estamos quizás en presencia de algo que también va a ser, de cierta forma... ¿A ese nivel lo ves? Sí, yo creo que es bastante estructural. Sí. O sea, lo que está pasando llega a quedarse. Claro, porque el consenso respecto a más proteccionismo en Estados Unidos va mucho más allá de Trump. El consenso de que hay que tener una posición más dura contra China va mucho más allá de Trump. ¿Ya? Entonces es algo que es independiente del personaje, si tú quieres, sino que es una cosa más de consenso en que las finanzas públicas en Estados Unidos son un desastre,
yo creo que no es una cosa que se pueda resolver fácilmente. De los próximos meses vamos a tener noticias importantes respecto a si efectivamente es posible pasar un presupuesto en Estados Unidos que recorte impuestos de manera brutal y que recorte beneficios también de manera brutal en un camino que además estabiliza la deuda pública. Son cosas que uno dice, chuta, no se ve como el entorno político para que eso ocurra. Entonces, hay realmente cosas bien significativas que están llevando a que, por ejemplo, las economías más chicas como Chile, acá uno las puede clasificar de dos maneras. Una, si exportamos commodities o manufacturas, y otra, cómo es nuestra integración financiera con el mundo. Y lo que le está pasando es que las economías que son más bien exportadoras de commodities, les va a ir relativamente mejor que a aquellas que exportan manufacturas, donde la guerra comercial les va a pegar muy fuerte. Economías que no están tan integradas con el mundo, por ejemplo, como Argentina o Paraguay, yo creo que les va a ir relativamente bien. Economías como Corea o Taiwán, ¿cierto? Les va a ir mucho más difícil, les van a ver la cosa mucho más difícil, como Malasia la van a ver bastante más difícil. Entonces hay una especie como de cambio en la manera como el mundo se organiza. Pablo García, ¿tú prevés que va a cambiar el mundo en cuanto a que se va a cerrar, se va a poner más proteccionista y la fluidez de los capitales, en fin, se termina como concepto de patrón de la economía? ¿O tú crees que va a variar el mapa geopolítico en cuanto que Estados Unidos es el corazón? ¿El corazón se va a diversificar o va a cambiar el modo de hacer economía? Pues si es así, Chile se ha beneficiado en los últimos 50 años en que somos chiquititos, pero somos hiperabiertos. Si es que cambia la forma de hablar, el lenguaje de hablar, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, justamente acá hay un tema de grados. No es que el mundo sea totalmente distinto, pero va a volverse una cosa donde el proteccionismo parece ser más razonable, más normal. Tener tarifa de 10% por parte de Estados Unidos contra todo el mundo, yo creo que es como el desde de aquí en adelante. Nadie está diciendo volvamos a cero tarifa, los tratados van a ser negociados bilateralmente, pero en ese contexto yo creo que todo el mundo va a ser más pobre, ¿cierto? Si el mundo se pone más proteccionista, todo el mundo es más pobre, pero en esa escala hay algunos que son mucho más pobres y otros que son un poquito más pobres. Y en ese contexto yo creo que nosotros, los países exportadores de commodity, que tenemos una integración financiera relativamente sencilla, puede que no nos vaya tan mal. Países como Taiwán, por ejemplo, que tiene China al lado, ellos tenían una cantidad de activos en dólares, una cantidad de reservas internacionales, todos los activos de los fondos de pensiones estaban en dólares, están teniendo pérdidas gigantescas, además la guerra comercial les pega muy duro, a Corea le pasa lo mismo, ¿cierto? Entonces los países de Asia están sufriendo, de hecho sus monedas se están fortaleciendo, cosa que es bien curioso, pero la moneda china sigue bien estable, entonces China está devaluando respecto a todos sus competidores en Europa del Este, en Asia del Este. Entonces eso le va a dar una ventaja comercial a China respecto a sus vecinos más cercanos. Y eso es bueno para nosotros. Bueno, China yo creo que también puede que sea mucho más resiliente de lo que se pensaba. Esto de que hay que irse en contra de China, que es la posición como de Estados Unidos, quizás ya llegaron muy tarde, como que China ya es demasiado grande, es una economía demasiado sofisticada, demasiado avanzada en temas tecnológicos, como para que unas tarifas aquí o unas tarifas allá le puedan provocar un daño significativo, o que, bueno, China también tiene harto más aguante que Estados Unidos para enfrentar periodos quizás económicamente difíciles. ¿Nos podrías explicar un poco qué está pasando con el dólar? ¿Qué efectos tiene eso en nuestro país? Y estos comentarios que dicen, bueno, quizás el dólar va a dejar de ser la moneda que rija todo. Bueno, acá el dólar, lo que pasa es que el dólar tenía un rol muy importante en todo, en finanzas, en comercio, en flujos entre países. Si tú querías, por ejemplo, hacer una transacción entre Chile y Estados Unidos, tenías que pasar por el dólar, entre Australia y Nueva Zelanda tenías que pasar por el dólar. Entonces es como el aceite que engrasaba todo el sistema de pagos, tanto financiero como comercial. Lo que ocurre que eso también lo llevaba a ser un activo muy seguro. Por ejemplo, si tú tenías un bono del Tesoro norteamericano de 10 o 30 años, era como el mejor activo de todo el mundo, ¿cierto? Más seguro que nada. Pero lo que ocurre ahora es que como hay tanta incertidumbre producida por Estados Unidos, estos activos se ven algo más riesgosos, y frente a eso no es que tú te vayas a cambiar de moneda de reserva, no es que tú te vayas a decir, bueno, voy a usar el euro, o voy a usar el yen, o voy a usar el... En parte sí, pero sobre todo vas a decir, bueno, si yo tengo, mis pasivos son en pesos, ¿cierto? El principal pasivo que los países tienen son sus propias obligaciones de pensiones. Entonces va a decir, bueno, quizás me conviene más repatriar un poquito los recursos, estar menos dolarizado en el mundo, estar un poco más largo en mi moneda local, y eso ha llevado que justamente, como en Chile y en otros países, el dólar ha tendido a caer.
porque ha perdido este lustre. Es como, hay un ejemplo que uno puede dar, que somos un país sísmico, ¿cierto? Entonces cuando viene el terremoto, lo primero que uno tiene que hacer si estás en un departamento es no correr, porque te quedas ahí. Pero en el minuto que para y hay un poquito más de calma, tú dices, bueno, de repente me tengo que cambiar a un piso más abajo, ¿no es cierto? Y hay una salida posterior al ruido inicial. Y es lo que estamos viendo ahora, que con las declaraciones que han habido respecto a que China puede que quiera negociar un poco más de los temas comerciales con Estados Unidos, se produjo toda esta ola de apreciaciones en las monedas asiáticas en los últimos días que ha sido bien significativa. La gente yéndose de a poco, saliéndose del dólar, porque prefieres tener menos exposición a esa fuente de ruido que antes parecía que era más segura. ¿Tú ves, Pablo García, inevitable que lo que venga, porque nosotros se dejó de hablar de aranceles, porque como que pasó la ola de calor, pero ahora el 9 de abril se cumple, el 9 de mayo se cumple el tiempo que dio el presidente. Dio 90 días. 90 días. ¿Cuántos se cumplen? Era el 9. Fue a principios de abril, mayo, junio, julio. Va a volver a hablarse seguramente cuando se fije de nuevo, pero nos olvidamos realmente que para China sigue corriendo el 145%. Sí, claro. En este momento no es que esté cero a la espera de que se fijen en lo nuevo, está con 145%, con lo cual, por lo que uno ha ido leyendo, está completamente virtual. Le decía el otro día a un experto, está virtualmente parado el comercio entre China y Estados Unidos. Así es. Hoy, entonces, eso va a tener efecto y algunos prevén que viene una gran crisis hacia adelante. Mira, yo creo que hay 3 dudas respecto a eso, porque esto es tan inusitado que no se sabe. Además que en economía dividimos la teoría entre la macro y la micro, entre la finanza y lo real, y lo que estamos viendo es la mezcla de las 4, ¿cierto? Es macro, micro, financiero y real. Entonces es muy difícil de tener un modelo que te lo replique, te lo explique. Lo primero es, ¿cuánto es el efecto verdaderamente que le va a ocurrir a China con esto? ¿Cierto? Y si China va a ser capaz de tener medidas de estímulo al consumo, por ejemplo, que le sustituyan la demanda externa. ¿Puede? Por supuesto que puede, porque la deuda que tiene China es toda interna. Cuando tú ves, ¿qué es lo que hizo el gobierno chino para solucionar el problema de los activos malos de la inmobiliaria? Empezaron a derrumbar torres. O sea, la capacidad de China de rehacer su problema o de reestructurar su problema financiero doméstico. ¿Eso es real o es mito? Pero es cierto, porque es una economía cerrada. No. Lo de que efectivamente para activar la construcción. Porque yo lo he escuchado, pero o sea, es una forma de reducir la oferta cuando tienes sobreoferta. Claro. Y es una economía que puede, tiene un tamaño y tiene un grado de autarquía financiera doméstica que le da mucho espacio para, por ejemplo, teníamos este problema inmobiliario en China hasta justo antes de la pandemia, y ¿qué es lo que ocurrió? Que se disparó la producción manufacturera y contrajeron totalmente la construcción, y ahora China es el principal productor de auto eléctrico. Y las empresas celulares se transformaron en empresas de auto eléctrico. Entonces tiene una capacidad de reacción que yo creo que no hay que subestimarla, ¿ya? Por el tamaño y la sofisticación de su sector manufacturero. Entonces, ¿cuál es el efecto de estas tarifas? No es tan evidente. Segundo, ¿cuál es el efecto en Estados Unidos de esta guerra comercial? Tampoco es tan obvio, porque va a pegarle muy fuerte posiblemente a la clase media, a las empresas más pequeñas, a las zonas que tienen menos capacidad de hacer lobby, que es el gran problema de las tarifas, que te genera un montón de lobby para conseguir renta. ¿Y cuál va a ser el efecto político de eso? Puede que el efecto sea más bien que Estados Unidos tenda a retirarse un poquito de esta guerra comercial y termine con tarifas más bajas, ¿ya? Entonces también ahí esa es la segunda duda. Y la tercera duda es, que de hecho lo menciona el Central en su último comunicado, en el primer párrafo, cuando dice: la inflación está subiendo en Estados Unidos, justamente por las tarifas, pero puede que baje en todos los otros países donde vamos a tener importaciones mucho más baratas que no han podido entrar a Estados Unidos y que van a ir para acá. China tiene que ir a otras partes con su... Entonces esto puede ser muy desinflacionario para el resto de los países, y algo que hay que mirar con cuidado, ver cómo nos afecta a nosotros, cuál es el impacto en inflación, en crecimiento en Chile. Pero de nuevo, son fenómenos que, por ejemplo, para Europa son bien dramáticos. Europa, que se basa un poquito en la manufactura, van a verse muy desafiados por este problema. Nosotros, como exportamos commodity, bueno, no competimos con las importaciones tanto de China, salvo con el problema que hubo en Huachipato hace un tiempo atrás, ¿cierto? Pero sí, claro, es bastante menos evidente como, por ejemplo, en Europa. Bien, pues, Pablo García, un millón de gracias por estar mañana con nosotros. Gracias. Consuelo Matías, nos vemos mañana. Consuelo, que te vaya muy bien. Gracias, buenos días. Anda a comer manjar colún. Manjar colbún. Ya, chao. Chao. Esto fue